Muy buenas noches, tengan ustedes, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a nuestro programa Diálogos entre Psicología y Fe. Buenas noches, psicólogo Antonio. Padre, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches ahí en casa a todas y a todos. Nos da gusto nuevamente encontrarnos con ustedes en una edición más de nuestro programa. Seguimos caminando en el tiempo de la Pascua, tiempo de contemplar el amor de Cristo resucitado, tiempo de acercar nuestro corazón al corazón de Cristo, tiempo de encontrarnos también nosotros como hermanos. Y como bien sabemos, pues en todo este tiempo nuestros programas de educación, nuestro programa de diálogos entre psicología y fe nos han ayudado, ya que el muy querido psicólogo Antonio nos ha apoyado en la conducción de estos programas. Gracias a su profesión, pues hemos caminado en ir conociéndonos desde el interior, desde lo profundo de nuestro ser, de nuestra persona, y todo este tiempo nos ha estado, pues, ha sido muy favorable, ¿verdad? Hoy les damos la bienvenida y pues antes de iniciar nuestro programa vamos a hacer una sencilla oración. ¿Te parece? Padre, por supuesto. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado. Y se renovará la faz de la tierra. Nos encomendamos al Padre Celestial. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El programa pasado, por ahí tuvimos algunos inconvenientes con la electricidad. Creo que nos quedamos sin electricidad, ¿verdad? Sí, se fue la luz y ya habíamos terminado. De hecho, nada más faltó despedirnos. Claro, ¿verdad? Entonces por eso es que ya no pudimos hacerlo, despedirnos. Pero nuevamente nos encontramos aquí en este programa. Les damos los micrófonos al psicólogo Antonio para que él nos inicie este momento. Así es, Padre, muchas gracias. Pues bien, les recuerdo que estamos ya en la segunda temporada de nuestro programa, que es el maravilloso mundo de nuestras emociones. En eso estamos platicando. Todo lo que comentaremos en esta segunda temporada va a ser referente a nuestras emociones. Y dentro del proceso que estamos siguiendo, o la línea que estamos siguiendo en el programa desde que comenzamos ya, hoy estamos ya en el episodio 42, 42 semanas llevamos ya. Las primeras 35 semanas fueron referentes al primer paso de ese proceso de madurez humana, que es aprender a pensar. Que aprender a pensar, si lo decimos de nuevo, significa pensar de manera adaptativa y de manera amigable, fundamentalmente pensar de manera racional. ¿Qué es pensar de manera racional? Que tus pensamientos sean adaptativos, es decir, que te adapten a la realidad que estás viviendo y enfrentando, y que sean amigables contigo y amigables con la gente que está a tu alrededor. Eso podríamos ser de una manera en la que yo defino pensamiento racional, aprender a pensar. Una vez que ya aprendiste a pensar, una vez que tus pensamientos, si te has habituado a pensar de manera adaptativa, de manera amigable, entonces ya estás lista o listo para dar el segundo paso, que es el que estamos dando ahora, que es educar nuestras emociones, o como se llama técnicamente, gestionar nuestras emociones. Y para gestionar las emociones es sumamente importante haber completado, haber terminado, haber dado ese primer paso, que es aprender a pensar de manera adaptativa y amigable, porque esos pensamientos adaptativos, esos pensamientos amigables son fundamentales, necesarios para el segundo paso, que es la gestión de las emociones. ¿Por qué?
porque el primer punto para gestionar nuestras emociones son 5 estrategias que vamos a ir viendo a lo largo de los diferentes programas. Y la primera estrategia, el primer punto de gestión o la gestión de emociones es la forma de interpretar todo cuanto sucede en nuestra vida, de tal manera que nos vamos dando cuenta que no es tanto, y esto es algo verdaderamente importante, lo que ocurre en tu vida, lo que te hace, por ejemplo, sentirte mal, o lo que te hace de alguna manera un conflicto, o lo que te hace sufrir. No es tanto lo que ocurre, sino la forma en que interpretas eso que ocurre. Es algo verdaderamente importante y es clave en este segundo paso de gestión de emociones o de educación de emociones. La primera estrategia, el primer punto entonces es nuestra manera de interpretar lo que ocurre en nuestra vida. De tal forma que cuando nosotros utilizamos lo que hemos aprendido en el primer paso, pensamientos adaptativos, pensamientos amigables, son necesarios y fundamentales para que nuestra interpretación de cuánto ocurre en nuestra vida cotidiana sea también con esas dos mismas características, sea adaptativa y sea amigable mi forma de interpretar las cosas, ¿no? No sé qué piensas o qué puedas opinar de eso. Sí, efectivamente, ¿verdad? Como tú nos estás introduciendo, es importante que siempre nos demos cuenta de cómo el entorno que está, o nuestro entorno muchas veces va a afectar nuestros pensamientos y nuestras emociones. Y como se suele decir, ¿verdad? Una persona que es madura en su pensar y en su sentir, pues es porque muchas veces ha procurado reflexionar, ha procurado estar conociéndose a sí mismo, ver sus alcances y ver todo aquello que le puede ayudar a madurar, ¿no? Como decíamos en programas anteriores, cómo podemos pensar que la persona es como un misterio, es algo que solamente en sí se conoce, ¿verdad? Y sin embargo, cuando entra en ese proceso de conocimiento o autoconocimiento, de viendo qué le afecta del entorno y qué es lo que puede la persona lograr de aquello que le afecta o le ayuda a cambiar en sí mismo. Y darse cuenta de sus emociones, darse cuenta de todo aquello que puede matar. Es correcto, padre. Fíjate que una manera de decir cuando la gente nos pregunta qué es eso de gestionar emociones, qué es eso de educar emociones, que por cierto es algo muy importante que recordar y recalcar, es que las emociones, hay dos elementos que son fundamentales, al menos a mí me parecen así. Uno, es decir, ¿qué es una emoción? Emoción es una reacción, ¿no? Que ya le hemos dicho innumerables veces, son reacciones conductuales, reacciones autonómicas del sistema nervioso autónomo y reacciones hormonales de nuestro sistema endocrino. Entonces, por una parte, las emociones son reacciones, y por otra parte, que es algo muy importante cuando entramos al proceso de gestionar y de educar emociones, es que las emociones son, como decíamos la semana pasada, son energía, es una fuerza. Es algo muy interesante y eso es tan, digamos, decirlo así de esta manera, tan sencillo para como que tú recuerdes cuando te sientes bien o cuando te sientes, digamos, motivada, cuando te sientes motivado, cuando te sientes contenta, cuando te sientes contento por alguna cosa que haya pasado en tu vida, que sin duda eso se debe a la forma en que te estás interpretando eso que pasó, sin duda. Que hay una serie de asegúnes que hay que irlos analizando, pero es una forma de interpretar de manera amigable y adaptativa, y lo que interpretas de manera amigable y adaptativa es lo que te provoca lo que llamamos, por ejemplo, la alegría, el entusiasmo, la motivación, y uno se siente motivado, es semejante, sinónimo
de decir, te sientes fortalecido, ¿no? Te sientes con la fuerza suficiente como para hablar, la fuerza suficiente como para pararte, la fuerza suficiente como para salir al encuentro de algo, de alguien, con la fuerza suficiente de sentirte contento o de sentirte contento. ¿Qué significa todo esto? Que las emociones son energía. Es una energía psíquica. Y es una energía que produce tu aparato psíquico. Es algo fabuloso. Entonces, dos cosas de las emociones son reacciones y son energía. Esos dos elementos son clave para poder gestionar tus emociones, para poder educar tus emociones. Entonces, esto es algo sumamente importante. Y en ese punto de gestionar o de educar tus emociones, hay algo de lo que tú nombraste ahorita: darte cuenta de cómo te sientes, darte cuenta de tus emociones, ¿no? Caer en la cuenta de qué emoción estás experimentando. Esto es algo muy importante en el proceso de educación o de gestión de emociones. Es tan importante como decir que si no te das cuenta qué tipo de emoción es la que estás experimentando, en qué tipo de emoción está fluyendo dentro de ti, simplemente no vas a poder aprovechar, ¿no? Ni las reacciones, ni entender esas reacciones de las emociones, ni tampoco aprovechar la fuerza o la energía que trae en sí misma las emociones. Entonces es algo verdaderamente importante. Bien, subrayamos entonces en esta primera estrategia, padre, que vamos a comenzar a ver hoy, que es la forma de interpretar, ¿no? Aprender a interpretar todo cuanto ocurre en nuestra vida de manera adaptativa, de manera amigable. Este es el primer planteamiento, ¿no? Que cuando empezamos a trabajar el aspecto de las emociones, de educar emociones y de gestionar emociones, el primer punto es la interpretación. Y hay una primera pregunta que suele hacerles a la gente con la que estamos trabajando este punto de educar emociones. Por cierto, este es un programa que se llama, es el programa de gestionar emociones y afectos, ¿no? Yo le llamo el programa GEMA, gestionar emociones y afectos. Un primer planteamiento en esta primera estrategia que trabajamos para gestionar emociones y afectos, integrando de manera clara todo cuanto ocurre en tu vida. Es una primera pregunta que tú te la tienes que plantear también, ¿sí? Y cuando estamos trabajando esto, en lo que es los experimentos psicológicos que vamos haciendo planteamientos muy concretos, hay que hacer planteamientos muy concretos, ¿no? No se trata de aprender principios o de aprender simplemente ciertas estrategias de manera teórica, sino se trata de que lo aterrices. Y esta pregunta es una pregunta que te arroja directamente al campo de tu vida diaria, ¿no? Y por ejemplo, encuentra algo que estás pasando ahorita, que como decimos comúnmente, algo que no me está terminando de gustar, algo que está pasando en mi vida cotidiana. Generalmente estamos hablando de cosas, de relaciones con los demás, relaciones contigo misma, contigo mismo, ¿no? Puede ser alguna situación que está pasando en tu vida cotidiana respecto a ti misma o a ti mismo, o respecto a la gente con la que vives y convives, respecto a tu pareja, respecto a tus hijos, a tus hermanos, en fin, a la gente con la que vives y convives todos los días. Algo que haya pasado o que esté transcurriendo en estos días, que tú estés transcurriendo en estos días, pero que te hagan sentir incómoda o incómodo, ¿no? O que te provoquen cierto malestar, o incluso que te esté provocando conflicto o sufrimiento emocional. Son las gracias, una cierta inquietud a lo que está pasando en tu vida. ¿Cuál es un primer grado donde hay que abrir bien los ojos, que te genere inquietud? Esto que está pasando o la forma en que está ocurriendo me genera cierta inquietud.
detente y analiza, ¿no? Esto que está pasando me provoca cierto malestar, no me siento bien, me siento mal ante esto que está pasando. Detente y analiza. Esto que está pasando me provoca conflicto o me provoca abiertamente sufrimiento emocional, dolor o sufrimiento emocional. Detente y analiza. Y ese primer alto y ese primer análisis no es para que le eches la culpa a los demás, ¿no? Ah, es que mira esto que está pasando, este es el que me está causando, o esta aquella, o esto que hizo esta persona, o esto que dijo el otro. Si caes en eso, ya no sirve para nada. O sea, no solamente no vas a descubrir lo que te está causando malestar, o lo que te está causando cierto dolor, o cierto incluso sufrimiento emocional, sino que lo vas a incrementar cada vez más. Entonces, no es en el trabajo que hacemos de gestión de emociones o educación de emociones, no es para que le eches la culpa a los otros. Cuando le echamos la culpa al otro, como les digo, ya se fregó el invento, por no decirlo otra palabra, ¿no? Ya se fregó el invento. Es detenerse y analizarte tú misma o tú mismo. Y en la primera pregunta, que es sumamente útil para que nos preguntemos cada uno de nosotros esto que está causando desde cierta inquietud, malestar o sufrimiento, dolor emocional, es: me estoy planteando, estoy interpretando de manera adaptativa y amigable esto que está ocurriendo. ¿Cómo lo estoy interpretando? ¿Será que estoy interpretando de manera adecuada esto que está pasando, que me está causando desde cierta inquietud hasta dolor o sufrimiento emocional? ¿Lo estoy planteando bien? ¿Me lo estoy planteando bien? ¿Lo estoy interpretando de la manera más amigable o más adaptativa? Más racional, digamos, en ¿lo estoy planteando bien? ¿O será, no lo sé, y eso cada quien lo tiene que ver, que le estoy utilizando una manera de interpretar esto de una manera que no es muy adaptativa, o sea, no me adapta a lo que realmente está ocurriendo, y de una manera que no es amigable, ni conmigo, o amigable con la gente con la que estoy transcurriendo esta situación, que me puede estar causando desde cierta inquietud hasta dolor o sufrimiento emocional. ¿Me explico? Entonces, ese es un primer planteamiento que uno te tiene que hacer así mismo. E insisto y subrayo, no es para que digas, ya descubrí, es este el que me está causando problemas, ¿no? Somos rapidísimos para hacer eso, pero eso es lo más inútil y lo más problemático, que nos lleva a complicar las cosas. No se trata entonces de que yo juzgue a nadie ni que le eche la culpa a nadie. Se trata que yo me plantee esto que está pasando, que me está causando desde inquietud hasta dolor o sufrimiento emocional, posiblemente. ¿Me lo estoy planteando bien? ¿Estoy viendo las cosas realmente de manera objetiva? ¿Sí me explico? O sea, es un primer planteamiento que hay que hacer. Es una primera pregunta que hay que hacerse. Y cuando nos empezamos a responder esto, vamos descubriendo cosas fabulosas, ¿no? Y nos vamos dando cuenta, desde Epicuro hace más de 2500 años, un filósofo griego dijo: lo que te hace sufrir no es lo que te ocurre, sino la forma en que lo interpretas. Imagínate, hace 2500 años lo dijeron, y hoy nos estamos dando cuenta que es cierto. No es tanto lo que ocurre, no es tanto lo que está pasando en sí mismo, sino es la manera en que yo estoy interpretando eso que está pasando, lo que me puede estar causando desde inquietud emocional hasta dolor o sufrimiento emocional, o sea, con toda la gradación que hay. Pues esto es real. Esta pregunta nos debe llevar a eso, nos debe llevar a que nos vayamos dando cuenta si realmente lo que me está causando desde inquietud hasta dolor o sufrimiento emocional se debe a que yo me esté planteando las cosas de manera que no es adaptativa, es decir, de manera desadaptativa, y de manera no amigable, es decir, de manera agresiva. Puede ser conmigo mismo o puede ser con los demás. También puedo ser desadaptativo con los demás o agresivo con los demás cuando interpreto las cosas que están pasando. Casi siempre tendemos a echarle la culpa al otro, ¿no? Sin duda.
siempre tendemos a decir es que el otro fue el que me causó. Puede ser que sí, pero es muy interesante lo que tú decías, cuando nosotros percibimos lo que nos puede suceder de una manera, pues, para que nos ayude a reflexionar qué es lo que está pasando y cómo lo estoy percibiendo, si de una manera adaptativa o de una manera amigable, como tú lo mencionas. Pero casi siempre nuestra primera reacción es decir, es que el otro tiene la culpa. Es correcto. Pero lo que tú decís es muy interesante, cuando nos damos cuenta, podemos descubrir muchas cosas, decías tú, ¿no? Cuando realmente hacemos una reflexión. Y entonces, al menos por lo que tú acabas de decir, y entiendo, cuando logramos hacer eso, aquellas situaciones se afrontan, se llega a una, no sé si llamarlo, no sé si decir opción, o a una situación madura para poder afrontar aquello que se está percibiendo. Solamente si logramos. Es correcto, padre. Y fíjate, ahorita dijiste cosas interesantísimas e importantes en este proceso. Por ejemplo, de afrontar. Cuando nosotros estamos afrontando los problemas, eso ya lo habíamos dicho también en otros programas, afrontar un problema no significa, padre, resolverlo. Eso es algo muy importante. Cuando tú afrontas un problema, tu intención principal no es resolverlo. ¿Por qué? Porque muchas veces no está en tu mano resolver ese problema. Entonces, afrontar el problema, que es lo que se sugiere desde la psicología, no es resolver los problemas. Por ejemplo, si yo estoy sufriendo algo que está pasando en mi casa o en mi trabajo, yo lo afronto. Mi primera intención al afrontar esa situación, ese problema, no es resolverlo, porque a lo mejor, insisto, no está en mis manos resolverlo, pero sí afrontarlo, y afrontarlo de manera adaptativa y de manera amigable. Esto es algo muy, muy importante. Segundo, cuando yo afronto problemas de manera adaptativa y de manera amigable, no es mi intención que la otra persona cambie, porque no depende de mí que la otra persona cambie. ¿Sí me explico? O sea, es algo muy importante. Y cuando lo vamos pensando y dando e internalizando contemplando de esta forma, viéndolo de esta manera, nos damos cuenta entonces que es posible cambiar las cosas. ¿Y quién es el que cambia? Uno mismo. Entonces, afrontar un problema no es para resolverlo. Si se resuelve, maravilloso. Segundo, afrontar un problema no es para cambiar a la persona o cambiar la situación que estoy afrontando. No lo es, porque posiblemente no está en mis manos ni cambiar a la persona, ni cambiar esa circunstancia que está ocurriendo. Entonces, surgiría la pregunta, entonces, ¿para qué fregado sirve afrontar un problema? Para que tú puedas sentirte mejor. Y en el extremo, hablando del diálogo de psicología y fe, es, por ejemplo, entre muchas otras cosas que podemos descubrir, lo que hizo Jesús cuando estaba en la cruz. Cuando Jesús lo estaban clavando aquí en sus muñecas, en sus pies, y le estaban diciendo tanto el dolor que estaba pasando Jesús. Jesús pudo haberle dicho, son unos hijos de la fregada, ustedes, no sé cuánto, pudo hacer un montón de cosas. E incluso podría, como él mismo dijo, mandar su ejército del cielo y destrozar a todos. Sin embargo, ¿qué fue lo que hizo Jesús para afrontar ese problema que estaba viviendo? Y lo afrontó de manera adaptativa y de manera amigable, consigo mismo. Dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Y Jesús dejó de sufrir, no dejó de sufrir. Jesús lo dejaron de clavar, no dejaron de clavar. Los otros dijeron, ay, perdón, Señor, nos arrepentimos. No, siguió todo el proceso que tenía que seguir. Pero él se sintió fuerte, él se sintió mejor, porque estaba interpretando esa situación dramática y terrible que estaba pasando, clamando, lo interpretó de manera adaptativa y de manera amigable consigo mismo. Y podemos decir, si seguimos viendo todo el suceso, todos los cuadros que fueron pasando, ¿sí? Al final, cuando va pasando todo, hay uno que dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios.
¿Por qué? Porque quedaron asombrados de forma tan adaptativa y tan amigable como Jesús interpretó lo que estaba ocurriendo. ¿Detuvo su proceso de crucifixión? No. ¿Lo crucificaron y murió? ¿Cambiaron las otras personas? No. Terminaron que hacer todo su trabajo porque era su trabajo. Pero él se sintió fuerte. Él se sintió mejor. Evidentemente esto es algo extremo, porque a ninguno de nosotros nos van a crucificar, lo más seguro. Mientras más todo el proceso salvaje y cruel que tuvo Jesús. Pero es una gran muestra en este diálogo de psicología y fe que nos demos cuenta que interpretar las cosas de manera amigable y adaptativa no sirven ni para cambiar a la persona ni para resolver el problema, pero sí sirven para que tú te sientas fuerte ante esta situación muy posible, difícil de afrontar, pero sí sirve y sirve bien y fortalece a la persona. Y la que sí puede cambiar es la persona que estás en tú. Si aprendes y te habitúas a afrontar los problemas de manera adaptativa y amigable, tú sí vas a poder cambiar y vas a poder vivir a lo mejor situaciones muy difíciles, vamos a decir, tan difíciles como la vivió Jesús en la cruz. Sin embargo, las afrontas con fortaleza, con entereza, con tranquilidad, con serenidad, aún las situaciones más difíciles o complejas. Claro. Fíjate, ahorita que estabas tú hablando, viene a mi mente cuántos ejemplos de hermanos o hermanas que caminan en la fe, que a veces vienen situaciones muy difíciles. Pensaba yo, no hace mucho, conociendo a unos amigos, cuando tienen la experiencia, unos esposos, uno de sus hijos, el segundo, le llega una enfermedad, un cáncer, y que al principio, cuando se enteran, ese proceso de asimilación, ese proceso de conocimiento, fue un proceso muy doloroso, muy fuerte para ellos. Pero yo recuerdo que ellos son una familia que camina mucho en la fe, ¿verdad? Y aquella situación difícil que estaban viviendo, ahorita que tú decías que estamos en este tema de percibir las situaciones de una manera amigable o adaptativa, su frase o su expresión de ellos era: esta situación que estamos viviendo, Dios no nos deja, Dios está con nosotros y lo ponemos en sus manos. Otros dirían: es que ¿por qué nosotros? ¿Por qué nos toca la enfermedad? Es que Dios no nos quiere, es que esta situación, es que mil cosas podrían haber ellos expresado. Pero ellos que tenían la experiencia de la fe, enseguida dicen, ¿verdad? Esta situación la ponemos en manos de Dios, afrontan aquello que están viviendo muy difícil, porque imagínate un hijo que se enferma. Sí, definitivamente. Sí. Pero ahorita pensaba yo en ellos como esta situación de ellos lo han percibido así de una manera adaptativa y yo conozco mucha gente que así camina, Antonio. Sin duda. Otros que sí se quejan, pero mucha gente que lo percibe desde esa perspectiva. Es correcto, así es. Y nosotros, empezando con tu servidor, pues estamos en situaciones difíciles. Lo primero que a uno se le ocurre es tener: ¿por qué yo? ¿No? ¿Por qué no a fulano? ¿Por qué no a mexicano, que son unos hijos de la fregada? ¿Por qué no sé qué? Hasta somos jueces y casi implagables. ¿Y por qué el otro? ¿Por qué no? O sea, no estamos acostumbrados a afrontar las cosas de manera adaptativa, de manera amigable. Y lo que estás comentando ahorita, de que son muchísimos casos, y de alguna manera particular, siempre ha habido enfermedades, siempre ha habido gente que conocemos a lo largo de nuestra vida. Mientras más grandes somos, más hemos conocido personas que se enferman y que mueren incluso de enfermedades, que sufrieron muchísimo durante todo su proceso de enfermedad. Nos damos cuenta de que la fe es una herramienta, digamos, desde la psicología, y desde la fe es un don que nos ayuda a poder interpretar todo lo que pasa en nuestra vida de manera adaptativa y de manera amigable. Jesús es el primer ejemplo. Hay muchísimos ejemplos en la Biblia. Job, por ejemplo: Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Amigable y adaptativo, ¿no? Y detuvo lo que pasó. No, o sea, perdió todo, literalmente. Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Es una manera
adaptativa, detuvo todo, cambió todo, se le regresó todo. No, nada, perdió todo, hasta la salud. Pero él se sintió fuerte, se sintió bien, no se sintió frustrado, no se sintió traicionado, no se sintió abandonado, que son las emociones que sentimos cuando no afrontamos las cosas de manera adaptativa y de manera amigable. Nos sentimos frustrados, nos sentimos abandonados, nos sentimos mentidos, nos sentimos burlados, nos sentimos humillados, una gran cantidad de emociones negativas que lo único que hacen es aplastarnos cada vez más. Entonces, con esto estamos viendo que la fe, desde la psicología, es una herramienta, pero verdaderamente, desde la psicología es una herramienta, pero desde la fe misma es un don que hemos recibido desde el bautismo y que nos ayuda, si nosotros estamos dispuestos a hacerlo, porque Dios no puede cambiar nuestra voluntad, no puede pasar encima de nuestra voluntad, no pasa encima de mis procesos mentales, no. Dios respeta mis procesos mentales, Dios respeta mis decisiones. Y si yo decido no afrontar con fe los problemas cotidianos, no los voy a afrontar. Aunque yo comulgue todos los días, aunque yo me confiese cada semana, aunque me pongan la unción de los enfermos, estoy enfermo, lo que sea, si mis procesos mentales están negados a afrontar las cosas de manera adaptativa y amigable, voy a sentir frustración y voy a decir, es que yo todos los días estoy en misa, todos los días rezo, todos los días hago rosarios y mírame cómo estoy. Ese mírame cómo estoy es decisión mía, porque yo no quiero afrontar las cosas de manera adaptativa y de manera amigable. Entonces eso es algo sumamente importante. O sea, Dios no pasa por encima de tus decisiones. Lo pudiera hacer, por supuesto que lo pudiera hacer, pero no lo hace porque Él requiere nuestra voluntad y nuestra libertad para poder hacer lo que realmente nosotros afrontar las cosas. Bien, Antonio. Sí. Ya se me acumularon los saludos. Pues suéltalos de una vez para... Nos envía saludos Selik Sac. Dice, buenas tardes, saludos desde Villahermosa, Tabasco. Saludos. Hermanita, muy buenas tardes, saludarte. También nos envía saludos Ros Cupultec desde Tizimín, saludos Ros. Y Maritza Dele también dice, feliz noche, bendición, psicólogo Antonio, Padre Cristian y para todos. Gracias, Maritza. Maritza es de Panamá, ¿no? Sí, creo que sí, ¿verdad? Sí. Y también Julia Alpuche nos dice bendiciones. Muchos saludos también para ti, hermana Julia. Muy bien. Muy bien, Padre. Entonces, para poder de alguna manera ejemplificar esto de la forma de interpretar todo lo que ocurre en nuestra vida de manera adaptativa y amigable, hay un caso que es un caso clínico, es un caso real, con los nombres cambiados para proteger a los inocentes. El caso de Don Pepe, ¿sí? Es una parte muy breve, un suceso que ocurrió en la vida de este abuelo y que te pediría, lo tienes tú allí, y le pediría también a Cintia o Anselmo que cuando lo vaya leyendo el padre lo puedan poner, si lo podrán poner allá, ¿sí? Para que ahí en casa lo puedas tener en el chat y lo puedas ir leyendo. De todas maneras, el padre va a hacer el favor de leerlo para que podamos conocer este caso específico que yo le denomino el caso Don Pepe. El caso Don Pepe. Bueno, están listos ahí en casa para que el padre entonces ¿Ya lo pueda... pusiste, Cintia? ¿Ya está puesto? Ya está puesto. Muy bien, para que entonces el padre haga el favor de... Muy bien, con gusto. Con gusto. Comienza la lectura de esta breve historia. Dice, érase una vez un abuelo llamado Don Pepe. Tenía 3 nietos a quienes pensó en enseñarles a cantar una canción famosa en su tiempo llamada Vive, Vive. La letra de esa canción, a decir del abuelo, había sido su inspiración para vivir con entusiasmo.
y pensaba que podía tener el mismo efecto en sus nietos. Una mañana les pidió de favor que fueran esa misma noche a su casa, pues quería entregarles un valioso regalo. Los 3 jóvenes le dijeron al abuelo que harían lo posible por asistir. Don Pepe, entusiasmado, pasó el día practicando la canción en su guitarra. Antes de que pudiera sentirse listo para tan importante evento, los 3 nietos le habían llamado en momentos diferentes para disculparse, pues no podrían asistir esa noche a recibir su regalo. Muy bien, padre. Guay, que está muy triste esta historia. Está triste, ¿verdad? Pues sí, porque el abuelito, don Pepe, quería dar... Estaba muy ilusionado preparando su canción. Esa canción Vive, ¿te acuerdas, padre, de la canción Vive? Suena, pero no me acuerdo. De Napoleón. Ah, ya. Es la canción de Vive, de Abre tus brazos fuerte. Sí. Está muy bonita. Bellísima. Muy bonita, con una letra verdaderamente muy motivante, muy bonita. ¿Verdad? De haberla sabido la preparamos, ¿verdad, Cintia? La preparamos para ahorita, cantarla. pero Anselmo y Cintia la van a cantar ahorita para que entonces todos ustedes puedan disfrutar. Para la siguiente tarea va a ser su tarea, Cintia y Anselmo. Bien, entonces hay algunas preguntas que me gustaría que hagamos, padre, para que analicemos, pero también para que allí en casa, una primera pregunta que les diría, y mientras les voy a pedir que en casa que hagan el favor de escribirnos sus respuestas, sus aportaciones, que serán tan ricas y tan amplias como ustedes lo quieran hacer en casa. Si no lo quieren hacer, pues ni modo, nada más que yo y el padre podríamos nosotros decir algunas cositas. Sí. Tú me preguntas si yo te contesto. Exactamente, yo te pregunto, me contesto, me pregunto si yo te contesto. Y nos quedaremos así tristes. Pero lo más interesante sería que en casa ustedes hagan el favor y tengan verdaderamente la intención de ayudarnos, y que sería una aportación maravillosa al programa. Y la primera pregunta que yo haría, para que en casa la pienses y nos las vayas compartiendo de manera muy sencilla o de la manera que tú mejor consideres, es preguntarte, ¿cómo crees que se sintió don Pepe cuando le fueron hablando? Primero le habló a los 3 nietos por separado, y después los 3 nietos a lo largo del día le fueron hablando y diciendo: abuelito, dispénsame, pero no voy a poder ir en la noche a recibir mi regalo. Don Pepe no le había dicho que iba a ser una canción, don Pepe no les había dicho de qué se trataba. Les dijo: tengo un regalo muy bonito e importante para ti. Le dijo a cada uno de sus nietos. Y mientras él estaba practicando su guitarra, le fueron hablando a los nietos: abuelito, no voy a poder ir a la noche a recibir mi regalo, ¿no? Y así los 3. ¿Qué habrá sentido don Pepe? ¿Cómo se habrá sentido don Pepe cuando los 3 nietos le llamaron para decirle que no podían ir a recibir su regalo, ¿no? Entonces este sería el primer planteamiento que tenemos que hacernos. Piénsalo y dinos cuando menos 2 palabras de cómo crees tú que don Pepe se sintió don Pepe cuando pasó esta situación. Y pues nosotros, padre, aquí podemos ir conversando de las situaciones de que pues realmente es una situación, como tú bien dijiste, ¿no? ¿Cómo calificaste la historia? Pues casi sale mi lagrimita. No, llama la atención cómo comienza la historia, porque la historia dice: había sido su inspiración para vivir. Fíjate. Correcto. O sea, esa canción había sido su inspiración. Don Pepe, de seguro, precisamente al querer ver o al querer darles un regalo a sus nietos, es para darles ese regalo de que también ellos en su vida la vivieran con, pues eso, con inspiración, con deseos, Claro, ahora que tú me decías y que recordé yo la canción, es una canción muy... ¿Ya te acordaste de la canción? Sí. Lástima que no me sale la letra, ahorita la canto, ¿verdad? Sí. Exacto, trae la guitarra, por favor, aquí para el padre. Pero imagínate el pobre don Pepe, o sea, por una parte la tristeza que tal vez sintió, porque pues el amor siempre a los nietos es tan grande, ¿no? Claro. Así como se es hacia los hijos.
Y si don Pepe era una persona que amaba a sus nietos, imagínate la tristeza o la negativa. Sí. Posiblemente don Pepe pudo haber es correcto. regalarlo antes. Ahorita que dijiste que los nietos se quieren mucho, o sea, los abuelos quieren mucho a los nietos, esa es una queja que he escuchado muchísimas veces de muchos papás, ¿no? Y mamás, que le dicen a sus papás, a los abuelos, ¿no? Le dicen, es que tú nunca hiciste conmigo lo que estás haciendo con mi hijo o con mi hija. O sea, de queja, de reproche, ¿no? Los papás a veces le reclamamos a nuestros papás que nunca hicieron con nosotros lo que están haciendo con mis hijos, que eran sus nietos, ¿no? Entonces, es una queja constante. Y una situación que he visto también, he oído muchas veces de parte de los nietos hacia los abuelos, es que sienten un amor muy especial y muy diferente, ¿no? El nieto o la nieta siente un amor muy diferente como el amor del papá y de la mamá. En cuestiones de amores es difícil decir cuál es más o cuál es menos o cuál es mejor o cuál es peor, simplemente es diferente. El amor que los abuelos tienen a los nietos y el amor que los nietos tienen a los abuelos es diferente el que el papá le tiene al hijo, que sin duda, yo lo digo con todo el conocimiento de causa, el amor que tenemos los papás hacia el hijo, de los hijos es verdaderamente grande. Uno, como se dice comúnmente, daríamos su vida, ¿no? Por los hijos. Y el amor que tienen los hijos hacia los papás es también muy fuerte, y los papás lo sentimos y lo experimentamos. Pero el que se tienen entre nietos y abuelos, nietos y abuelos y nietos, es un amor muy diferente, es un amor de otra naturaleza, podríamos decir. Yo he oído muchas veces que los abuelos dicen que quieren a sus nietos como nunca lo habían pensado, que los nietos son su razón de vivir, y que de hecho se ha visto, se ve que para muchos abuelos y abuelas, cuando nacen los nietos, reviven de nuevo, ¿no? O sea, son capaces de tirarse al piso o jugar con los nietos, sus nietas, o de hacer un montón de cosas que después los hijos le reclamamos a los papás, ¿no? Nunca lo hiciste conmigo, ¿no? Efectivamente, ahorita que decías tú, es cierto. A veces los hijos reclaman a los papás, pero yo siempre he dicho que a los papás ciertamente no se les da un instructivo para hacer papás. Y entonces los papás muchas veces pueden cometer errores para educar, inclusive para expresar el amor a sus hijos, y a veces se da esas situaciones de reproche, ¿no? Sí. Y cuando los abuelos, si el hijo se lo reprochó, no me amaste, no hubo esa cercanía, etc., casi siempre los abuelos, el amor que a lo mejor faltó, se va directamente hacia los nietos. Yo siempre he dicho que sí, cuando llega un nieto, transforma. Fíjate, Antonio y yo, bueno, en tantos ejemplos, ¿no? Cuando nace un nieto, un hijo, claro está, transforma a las familias. Inclusive cuando las familias muchas veces están en situaciones que no se habla el papá con el hijo, con el papá, entre hermanos, transforma. Pero esa cercanía y experiencia de los abuelos es muy, muy hermosa. Es muy gratificante, muy fuerte, muy profunda, y yo le llamo de otra naturaleza totalmente, ¿no? Por eso dicen, y eso cada quien lo tiene en su propia experiencia, que uno aprende a ser hijo o hija cuando es papá o mamá. Cuando somos papás o somos mamás, nos damos cuenta cómo realmente pudiéramos haber sido hijos o hijas con nuestros papás, ¿no? O sea, aprendemos a ser hijos o hijas cuando somos papás. Y dicen que aprendemos a ser papás o mamás cuando somos abuelas o abuelos, ¿no? Aprendemos a ser papás. Entonces, es algo que en cada experiencia puede ser diferente, pero sin duda la experiencia del amor entre el abuelo y la abuela y los nietos y las nietas es de otra naturaleza, ¿no? Eso es algo muy, muy bonito realmente. Yo he escuchado muchas veces, padre, muchos reclamos de parte de los hijos hacia los papás, muchos, como por ejemplo decir, es que mi papá quería más a mi hermano, mi mamá quería más a mi hermano, para mis papás no habían más que fulanito, menganito, uno de los hermanos,
reclamos y reproches muy duros, ¿no? Muy fuertes. Pero de verdad, tengo más de 25 años trabajando con adultos mayores, no he escuchado verdaderamente algún reclamo de un abuelo hacia su nieto o de un nieto hacia el abuelo. Habrá sus excepciones, como dicen que toda norma tiene sus excepciones, pero normalmente los abuelos hablan maravillas de los nietos y los nietos igual, hablan maravillas de sus abuelos. O sea, es un amor verdaderamente de otra naturaleza, o como se diría, de otro nivel a los abuelos. No sé si hay alguna aportación de parte de nuestro queridísimo público. Si no, pues nos contestaremos respecto a cómo crees que se sintió don Pepe ante la negativa de los nietos. Bien, tenemos aquí respuestas. Verónica Reyes Méndez, gracias hermanita Verónica por tu respuesta. Ella nos pone una palabra simplemente, pero muy cierta. Sí. Verónica dice, se puso triste. Sin duda, sin duda. Rosy Elena nos dice, yo pienso que con mucho dolor en su interior. Con mucho dolor en su interior, también estoy totalmente de acuerdo. Ileana Patrón nos dice, mucha tristeza. Sin duda. Pues por eso iba a salir mi lagrimita cuando estaba leyendo la historia. Verónica Reyes Méndez dice, nada te llevarás cuando te vayas. A ver, ella dice una expresión de un canto. ¿Es de la canción precisamente? Sí. Nada te llevarás cuando te vayas. Dale. Que a ver, continúa, padre. Vamos a aplaudir al padre para que continúe. Un placer. Y solamente Rosco Pul nos dice saludos. Bueno, es sí. Tristeza y sí, así es, eso es algo verdaderamente. Y otras cosas que que realmente experimentó don Pepe de manera real. Don Pepe decía que sintió mucho coraje, que primero se molestó mucho con sus nietos, ¿no? Que se molestó porque no quisieron ir a recibir un regalo que él estaba preparando con tanto cariño. Se molestó. Una emoción, el enojo, ¿no? Y el enojo, acuérdate, que tiene gradaciones, ¿no? Es una cierta malestar de que no estás de acuerdo con algo, después te enoja, después viene la molestia, viene la ira, ¿no? Entonces puede ir creciendo, ¿no? Las emociones, como habíamos dicho, es una reacción, pero también es energía, es fuerza, entonces es reacciones y energía que va creciendo. Si no la dominamos, ¿no? Si no la educamos, si no la gestionamos adecuadamente, ese no estar de acuerdo con algo, por ahí había dicho don Pepe en un principio, no estoy de acuerdo, me vengas, ¿no? Ese no estoy de acuerdo puede ir creciendo hasta un grado de ira tremendo, ¿no? En contra, en este caso, de los nietos, ¿no? O en casos que nosotros podamos ver en particulares y personales de cada uno, en contra de la persona que nos está provocando, entre comillas, cierto malestar, cierto desacuerdo, o que va a ir creciendo en enojo e ira, ¿no? Bien, sí. Tenemos dos respuestas más. Maritza de Lea nos dice, opino, para el abuelo Pepe un dolor profundo y triste, quiso dar lo que tanto se había esforzado con amor, que a última hora se desmoronó todo, dice. Correcto, esa es una cosa muy interesante que dice Maritza, se desmorona, es lo que nos ocurre. Cuando nosotros nos sentimos molestos, nos sentimos tristes profundamente, porque alguien, en este caso los nietos, no respondieron como don Pepe quería, ¿no? O esperaba, llega un momento que no solamente es enojo, que no solamente es tristeza, sino que se desmorona uno, ¿no? Es una palabra, me parece muy sugerente. Nos quedamos tendidos en el piso, ¿no? Totalmente así, caídos, y ya con dificultad incluso, muy posiblemente, para levantarnos, ¿no? Porque estamos totalmente caídos, ¿no? Perfecto. También tenemos dos respuestas más. Ileana Patrón nos dice, a pesar de la tristeza, por el amor que les tiene, justifican cualquier cosa que ellos les dicen, que seguro podrán en otro momento. Correcto. Y Verónica Reyes dice, los abuelitos son prudentes y seguro esperará el momento de cantar esa canción o de dar ese regalo. Es correcto, es correcto.
¿Qué es entonces? Podríamos concluir, y yo entiendo y sé que todas las personas que están en casa de alguna manera coincidirán con todas las personas que hicieron el gran favor de darnos alguna respuesta a esta primera pregunta: ¿cómo crees que se sintió don Pepe ante la negativa de sus nietos de ir a su casa esa noche a recibir el regalo? Ya se habló de tristeza, ya se habló de profunda tristeza, canciones profunda tristeza. Don Pepe incluso, él manifestó que se enojó primero, pues lo dice, frustrado, ¿no? Ahora cuida uno, todos los que tienen guitarra, que tenemos guitarra, la cuidamos, ahora tiraron la guitarra, dice eso ya no la quiero, no sé qué, enojado, molesto, triste, frustrado, humillado, en fin, una serie de emociones encontradas que vienen todas cuando interpretamos un suceso como este, parecido, como algo personal. ¿Por qué don Pepe se sintió enojado? ¿Por qué don Pepe se sintió frustrado? ¿Por qué don Pepe se sintió humillado por sus nietos? ¿Por qué don Pepe se sintió triste? Como no tomado en cuenta, como que no le importaba a sus nietos, ya no solo la canción, sino él como persona, como abuelo. ¿Sí? Don Pepe muy posiblemente dijo: es que no le intereso a mis nietos, ¿no? Mis nietos tienen mucho que hacer, están muy interesados en muchas cosas, menos en su abuelo. Y una gran cantidad de formas que don Pepe, de hecho, interpretó de manera desadaptativa y de manera agresiva consigo mismo, porque lo tomó de manera personal. O sea, esa negativa de los nietos de no poder ir esa noche a recibir su regalo, don Pepe le interpretó en contra suya, como si no quieren, no les interesa nada de lo que les doy. Ya no decía solo la canción, nada de lo que yo hago le interesa a mis nietos. Fíjate qué agresivo es, qué agresiva es esa forma de interpretar las cosas. Qué agresiva es. Y una interpretación agresiva, las emociones que van a surgir de una interpretación agresiva serán siempre, literal, ahí sí la palabra vale en todas sus letras, de la misma naturaleza. Si yo interpreto de manera agresiva un evento, entonces las emociones que van a surgir y van a provocar van a ser exactamente de la misma naturaleza, agresivas. Y una segunda cosa que nos plantearíamos, podemos platicar aquí, y si puedes hacerlo desde casa, maravilloso, es ¿qué hubiera pasado si don Pepe, por ejemplo, en lugar de decir no le intereso a mis nietos, no les importo, no tienen ningún interés conmigo, me rechazan, no me valoran como persona, y menos como abuelo, en lugar de decir eso, que don Pepe hubiera dicho simplemente: deben estar ocupados, a lo mejor fue muy pronto, a lo mejor ahorita les puedo decir para ver si no pueden venir la próxima semana y se programan para poder venir. O incluso decir: tal vez mis nietos no están listos todavía para recibir un regalo tan importante como el que les quiero dar. ¿Qué hubiera sentido don Pepe? Piénsalo. Piensa, ¿qué se hubiera sentido don Pepe? ¿Qué hubiera sentido don Pepe, el padre, si en lugar de decir todas las agresividades que ya dijimos, hubiera dicho: a lo mejor no tenían tiempo en la noche, que pensándolo bien, muy posiblemente fue eso. A lo mejor tenían otras cosas que hacer en esa noche. Si te llaman a ti un día a las 10, 11, 12 del día y te dicen: vente en la noche porque te voy a dar un regalo, a lo mejor a esa hora tú ya tienes otras cosas que hacer. Tienes clase, a lo mejor tienes una reunión, a lo mejor no has salido del trabajo, a lo mejor ya habías planeado hacer otra cosa, ¿no? Entonces simplemente que don Pepe hubiera dicho: estaban ocupados. A lo mejor fue muy pronto el aviso que yo les di. ¿Qué hubiera sentido don Pepe si hubiera traducido eso no en su contra, sino en una circunstancia que los nietos no pudieron cambiar una actividad, un horario, lo que fuera, para que vayan esa noche? O hasta el extremo. No están preparados también los nietos para esto. Vamos a esperar. ¿Sí me explico? ¿Qué crees que hubiera sentido don Pepe, padre?
Esa y ahí en parte, casa también que nos pueden decir, ¿no? esa parte me gusta, fíjate. De hecho, Verónica Reyes decía, los abuelitos son prudentes y seguro esperará el momento de cantar esa Exacto, canción o de dar ese regalo. Esperarán un momento mejor, por Sí, ejemplo, ¿no? efectivamente. Yo me quedaría con esa parte. Es cierto. Don Pepe ha sido como que... Pero don Pepe seguramente no se iba a sentir tan mal Claro. como se sintió, de hecho, y realmente, ¿no? Y entonces aquí, y ya con esto terminaríamos, aunque podríamos seguir diciendo otras cosas, que cuando nosotros nos vamos habituando a interpretar las cosas, Padre, de manera amigable y de manera adaptativa con nosotros y con los demás, la actitud que nosotros podríamos tener, las emociones que surgirían a partir de una interpretación amigable y adaptativa de un suceso, aunque pueda ser lo más honesto y más agresivo, cruel incluso, nosotros nos vamos a sentir mejor si buscamos y decidimos y elegimos interpretar eso que está pasando de una manera amigable y de una manera adaptativa. Y hay dos cosas, herramientas, que podrían ayudarnos al respecto. Una se llama tolerancia a la frustración. Si lo que está pasando ahorita, lo que fuera, que te estaba yo diciendo hace un momento, cualquier cosa que esté pasando en tu vida ahorita te está causando inquietud, te está causando malestar, te está causando incluso conflicto o incluso dolor o sufrimiento emocional, tú puedes buscar una forma amigable y adaptativa para interpretarlo y sin duda tú te vas a sentir fortalecida y fortalecido para afrontar esa situación de manera más positiva. Y en último caso, que haya algo que tú estés esperando y que no ha llegado, que hay una situación que no te gusta, existe una herramienta psicológica que se llama tolerancia a la frustración. Y la tolerancia a la frustración es, entre muchas cosas que podríamos decir, yo lo defino de la siguiente manera: saber posponer la gratificación. No pude tener la alegría de que mis nietos estén ahorita conmigo en esta noche, escuchando la canción y recibiéndola. Ok, pospongo esa gratificación. ¿Para cuándo? No lo sé, pero la pospongo. Sé posponer la gratificación. Eso es tolerancia a la frustración. Pospongo esta gratificación. No me llegó ahorita, no está pasando algo que me esté haciendo bien. Pospongo la gratificación. Esa es tolerancia a la frustración. Y hay otra herramienta fabulosa que se llama consideración. Y la consideración es que yo pueda considerar, a lo mejor ahorita la situación no está adecuada, no es adecuada, no están listos mis nietos todavía. Considero eso, y al considerar eso puedo interpretar las cosas de manera más amigable y de manera más adaptativa. ¿Sí? Eso en la fe, en la consideración se llama esperanza. O sea, tengo esperanza de que esto cambie. Tengo la esperanza de que esa persona pueda darse cuenta y pueda entonces retribuirme algo de lo que yo estoy dando. Posiblemente, puede ser, entre 1000 posibilidades diferentes. La consideración me hace entonces ponerme ante los problemas de una manera y de una actitud mucho más adaptativa y amigable. Y por lo tanto, me voy a sentir mejor, aun que estén pasando cosas verdaderamente difíciles o incluso desagradables. Es verdaderamente importante. Entonces, esta es la primera estrategia: aprender a interpretar todo lo que sucede en tu vida, sin excepción, de manera más adaptativa y de manera más amigable. Pues ahí está la estrategia, ¿verdad? Ojalá que esto también lo podamos implementar y vivir en nuestra vida. Y pues bueno, muy bien. Pues muchas gracias, psicólogo Antonio. De nada, una vez más. Gracias en casa por escucharnos y seguirnos. Claro, les agradecemos mucho y muchos saludos a todos y a todas que nos han compartido sus opiniones. Vamos a abrir una oración del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades,
Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Dulce Madre, no te alejes, tuviste de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pues que tengan buena noche. Les recordamos que el día de mañana tendremos la Santa Misa a las 7 y después de la 7 de la noche, después de la Santa Misa, la hora santa, y el viernes el programa Salud Integral con el doctor Bolia. Muchas gracias, que tengan todos buenas noches. Buenas noches.